Lo sumo a Miguel Boyano y a Sergio Chousa. Bueno, ¿cómo están interpretando esto que se ha conocido en el día de hoy? Miguel. Mirá, al final es todo darle vueltas a un problema que es la raíz de todo esto y es el cepo. Todo lo que venís hablando hace una hora es cómo esquivarle el bulto a levantar el cepo, que lo tendría que haber hecho el día 1 y que quizá, si tienen un mal resultado electoral, el gobierno no tendrá más remedio que levantar el cepo. Pero incluso todo lo que nombraba Gis, la suba de impuestos de acá, tener que intervenir, toda esta maraña de medidas tendientes a bajar las importaciones se resuelve cuando los precios son libres. Si vos no tuvieras este engendro que es el cepo con esta brecha cada vez más grande, no tendrías este problema. Por eso tenés las reservas negativas. Y por eso, obviamente, no vas a ni remotamente cumplir esta meta, que en realidad no sé si son 1.000 o 3.000 millones, pero es irrelevante porque le faltan 10.000, 9.000, es lo mismo. Lo cual también a mí me hace pensar que el fondo sabe que esa meta no se va a cumplir. Y a mí no me queda claro qué consecuencia tiene el gobierno si no cumple las medidas. Porque al final, el Fondo Monetario también está muy comprometido con este préstamo que le hizo a Argentina. Y se sigue esquivando el mismo problema. Que el problema central acá es el cepo. Si vos tenés que los importadores consiguen el dólar a 2.80, ¿no? Y a los exportadores se lo pagás también a ese precio, los exportadores no te quieren liquidar y los importadores te van a pedir de acá hasta el fin de los tiempos. Entonces no hay manera de resolver ese desbalance. Chousa. Sí, bueno, a ver, con el diagnóstico sobre los problemas de funcionamiento de la macro, no puedo más que coincidir, es casi una perogrullada viendo el desarrollo de la historia. Yo te diría, tal vez no es el momento de discutirlo en un contexto muy complicado en materia política, en un año en el cual te faltaron 20.000 millones de dólares por el efecto de la sequía, y donde de hecho la misma oposición hoy está teniendo dudas sobre posibilidades efectivas de normalización del mercado de cambio desde el día 1, ya ni Milei lo dice. Sacando eso, me parece que el cierre de esta negociación fue bastante restrictiva, ¿no? Ahí abono a tu idea, lo que mencionabas antes. Se pusieron firmes tanto en los parámetros de cumplimiento cuantitativo, en los tres, reservas, política fiscal también, ¿no? Mantener el déficit este año respecto de lo que estaba acordado en un contexto en el cual se te cayeron como un piano la recaudación, es fuerte. Y la cuestión monetaria lo mismo. Yo diría, no fue casual que haya durado 2 meses esta renegociación, ¿no? Esta ventana de tiempo no fue una cuestión de tensar la cuerda de manera ociosa. Estuvo evidentemente negociando firme y le sacó 2 cuestiones, ¿no? La devaluación, pedían una devaluación de entre el 20 y el 30%. El fondo quería directamente una devaluación y que el ajuste se hiciera más rápidamente. Con una devaluación del 30-40%, vos tenés un salto en precio que derrumba el nivel de actividad, eso achica las importaciones y te recompone los dólares. Pero bueno, genera un shock social difícil de tolerar un año electoral. Claro, fíjate que va a haber obviamente un traslado de precios de estas medidas de la semana pasada, pero vos recién lo marcabas cuando sacaste al comerciante. Bueno, es parcial, ¿no? Lo vamos viendo. Hoy algún aumento del 10% no asusta en un contexto de inflación tan alta. Y el segundo bloque es el de las medidas cambiarias, ¿no? La posibilidad de intervención, que también era uno de los factores que estuvieron muy arriba de la mesa en la negociación. A mí no me parece menor, en un contexto muy debilitado en términos políticos, con inestabilidad, poder tener esa última ratio de jugar en el mercado financiero para moderar alguna presión devaluatoria que sea disruptiva, no me parece menor. Ahí no coincido tanto con Agis, no me parece trivial. Vos tenés hoy los bonos del FGS, del Banco Central, y también tenés lo que cobraron por cupones, que eso te da por un par de días posibilidad como para mantener la brecha, que no se te dispare. A ver, pero eso no llegás a ningún lado. Por eso la pregunta es los próximos meses. A ver, está claro que el gobierno, ¿qué está tratando de hacer? Primero, que no se le dispare el dólar libre, la brecha. Segundo, que la inflación se le estacione entre el 7 y el 8% y que no escale más arriba. Y tercero, y creo que es lo fundamental, tratar de mantener mínimo nivel de actividad y empleo, es decir, que si la economía se estanque pero que no se caiga, porque si se cae significa un salto de... Pero no está teniendo mucho éxito. De la desocupación. El dólar la pregunta es si eso lo pueden, con este acuerdo, eso lo pueden mantener, por lo menos, estamos muy... Ya las pasos son ahora, faltan 2 semanas apenas.
y después hay 2 meses y medio hasta octubre. ¿Pero te parece que está siendo muy exitoso el gobierno con los niveles de inflación y con la escapada que está teniendo el dólar? Porque algunos dicen, sí, bajó la inflación en comparación con la suba del mes anterior. En realidad, si vos te pones a ver mes de este año con mes del año anterior, todos los meses de este año la inflación subió, porque vos sabés que es estacional, no todos los meses son comparables. Este es el desenlace de que acá Sergio dice, bueno, este no es el momento de discutir el cepo. Seguramente que no, pero es una consecuencia de algo que, mi punto es un problema que no tiene solución. Le van a estar dando vuelta con infinidad de cosas, pero no tiene solución porque esa es la raíz. Y le estás tratando de ponerle más parches a una represa que tiene una infinidad de agujeros. Entonces, todas las conversaciones que tengamos es tiempo perdido, porque al final estás tratando de buscar 700 parches que vaya uno a saber si terminan teniendo éxito o no. Pero la situación es terriblemente frágil y cualquier cosa te la puede terminar ocasionando una disparada todavía más fuerte del dólar y, por supuesto, un salto más violento todavía en la inflación. A ver, voy a con los analistas políticos. ¿Vos, Chausa, crees que pueden mantener mínimamente el nivel de actividad? Hoy es la principal preocupación del gobierno. Julio va a dar de nuevo la inflación alrededor del 7% y agosto no sabemos. Hay que ver el impacto de traslado a precios de todo lo que estamos viendo. Probablemente agosto pueda ser incluso un poco mayor a julio. Pero la clave ahí es si pueden mantener o no el nivel de actividad y de empleo, ¿no? Esta idea de que la cosa no genera el peor de los escenarios, que es que con este nivel inflacionario empieces a perder empleo y actividad. Sí, no con una velocidad despampanante, seguramente no con la que nos gustaría a todos, pero yo te diría que te sostienen dos cosas. Uno, que vos fíjate los números de actividad para lo que va de año, se desploma obviamente todo lo vinculado a la actividad agraria, pero el resto de rubros, industria, construcción, comercio, todavía mantiene tasas relativamente bajas, pero positivas. Claro, es verdad lo que vos señalás, ¿no? Hay un efecto más de carácter financiero, que es el del repudio a los pesos. Te sostiene también el hecho de que, bueno, la gente se saca los pesos de encima y consume. En un momento en el cual hay que cuidar la producción y el empleo, eso no sé si me parece del todo mal. A ver, vamos a hablar un poquito con Luis Tonelli y con Paola Zubán. A ver, claramente gran parte de lo que pase después con la economía, hasta octubre, va a depender un poco de lo que suceda el 13 de agosto en términos electorales. Ya lo hemos visto, digamos. Y al revés, ¿no? Claro. Digo, hoy lo que está manteniendo, me parece, el barco, no yendo a un puerto, encallado, que ya eso es una noticia buena. No tenemos el barco moviéndose. Está encallado en un banco y están tratando de ponerle ahí abajo algo que lo sostenga. El FMI no dijo no. ¿No? Digo, a otros gobiernos les dijo no. Y el gobierno explotó. ¿No? A esto le dieron changüí. Sí, está todo eso escrito. ¿No? En política eso escrito 1 mes, 2 meses después de las PASO, como está el gobierno con el agua acá, es respirar. No digo que hay que darle una cocarda a Massa, ¿no? Y felicitarlo y que esto está todo bien. Digo, están jugando a la supervivencia y han logrado una supervivencia penosa, pero lo han logrado. Dicho esto, las elecciones son las elecciones más inoportunas de la historia, ¿no? Hay una mufa tremenda y son las más oportunas de la historia, porque te proporcionan una visión de futuro y una perspectiva que el mismo FMI está mirando, que los candidatos que hay son candidatos, digamos, market friendly. Hay que ver si después hay market, ¿no? Pero, digamos, hay candidatos que uno los mira y dice, bueno, estos tipos no van a hacer con alguna locura, ¿no? Y eso para el FMI, en un continente que está muy complicado, ¿no? Y que los muchachos allá hacen geopolítica. Nosotros acá no podemos hacer nada, ¿no? Ni mandar a los exploradores de Don Bosco a misa, ¿no? Pero estos tipos tienen una visión geopolítica y están viendo lo que pasa en Chile, lo que pasa en América Latina, lo que pasa en Brasil mismo. Digo, esa convulsión juega a favor de la mesita, que es una mesita así chiquita, ¿no es cierto? De estabilidad. Que bueno, lleva a la Argentina. Hablemos un poquito entonces del 13 de agosto y le pregunto a Paola Zubán. Si hubiera un despelote económico en las elecciones, ¿viste lo que sería? Bueno, tenemos esto. Calma chicha. Por eso le pregunto a Paola Zubán, sin ver los números en detalle, digamos, de tal o cual encuesta, hay muchas que están circulando y también hemos visto muchos desvíos respecto a... Muchas diferencias. Efectivamente, respecto a la realidad. Cuando uno ve los 4 contendientes que ahí están en pantalla, Massa por el oficialismo, Bullrich, Larreta y Milei, la pregunta es si puede haber un cisne negro, digamos, puede haber una sorpresa y cuál sería.
Y la pregunta, creo que hay mucha incertidumbre respecto a, primero, ¿cuál es el piso del gobierno? Nadie sabe, todos dicen, bueno, el peronismo nunca bajó de 30 puntos. La peor elección del peronismo fue el 2021, hizo 33 puntos a nivel nacional, 34 creo. Y fue la peor histórica del 83. Bueno, ¿puede estar por debajo de eso? Del otro lado, Milei, lo que dicen las encuestas y lo que es la realidad, puede ser un cisne negro en un sentido o en otro, digamos, en dar una sorpresa o no. Y la pregunta de lo que hay en Juntos por el Cambio, que uno tendría a pensar que en un escenario así, el principal partido de la oposición, que viene sacando en su peor elección, cuando Macri se iba del gobierno, 40 puntos, hoy tiene un gobierno que está en jaque total, y aún así hay una discusión interna si van a ganar o no la elección. ¿Cuál sería el cisne negro del 13 de agosto? ¿Cuál podría ser ahí una sorpresa en base a lo que ustedes están viendo en los sondeos? Bueno, hablábamos recién fuera de cámara con Luis que estamos navegando un poco sin instrumentos, ¿no? Y las encuestas, que son de alguna manera el espejo retrovisor de la política, están dando muchas diferencias, depende de con qué metodología se hagan y en qué momento se tome la foto, porque la realidad es que es muy dinámico la situación política que se va dando. Con lo que vos me preguntabas concretamente, el piso del oficialismo, del peronismo en la Argentina sigue estando, por lo menos en términos de investigación de opinión pública del último mes, en 27, 28, 30 puntos. Digo, yo creo que el peronismo va a conservar a nivel nacional ese piso histórico del 30 que venimos viendo desde hace muchos años atrás. Es cierto también que la oposición que hace, no sé, 6, 7, 8 meses atrás tenía un candidato a presidente puesto, Larreta, hoy tiene números mucho más discretos. Y la pelea interna de Juntos por el Cambio entre Larreta y Bullrich se traslada a la militancia, pero se traslada a su propio electorado también. Digo, esto engancho con lo del cisne negro que vos preguntás en relación a Milei. Parte del electorado de Juntos por el Cambio, depende de cuál sea el resultado de las PASO, va a ir a votar a Milei o no. Y entonces tenemos ahí un intríngulis que no sabemos cómo se va a desmadejar, ¿no? Porque depende mucho del resultado de las PASO. Y que también se van votos, ¿no es cierto?, del peronismo, Milei. Por ejemplo, acá en la ciudad, también, hace 2 años, Juntos por el Cambio subió un punto, no perdió un punto con Milei. Milei fue votado más en Villa Soldati, 20 puntos sacó, que en Palermo, que sacó 13, ¿no es cierto? No creo que se enseñe en Villa Soldati el teorema de Arrow. Me parece que es un fenómeno de protesta, ¿no? Y que se canaliza por ahí, ¿no? Sí. En mi época decíamos voto chicholina por esta actriz porno que yo obviamente no miraba, me contaban. Ahora lo vamos a seguir, ¿no? Pues me interesa ver un poquito también cuál sería un cisne negro para el mercado, digamos, ¿no? Uno tiene la impresión de que acá es justo a la inversa de lo que pasó en 2019. En 2019, en agosto, hubo un cisne negro. Digamos, estaban todos jugados a que el gobierno de Macri estaba ahí palo y palo con el peronismo, salió 20 puntos abajo en las PASO y se generó un shock muy fuerte desde el punto de vista económico. Pero además, fíjate una cosa. Sí. Cuando Mauricio Macri se baja de la candidatura a presidente, o él anuncia que se baja de la candidatura a presidente, Milei crece 6, 7 puntos en las encuestas. Es decir, ahí tenés una pista de qué tan cisne negro puede llegar a ser Milei. Bueno, la pregunta, ahora quiero volver sobre eso. Ahora quiero volver sobre eso, porque un poco es el enfrentamiento en este momento, el enfrentamiento más razonable que estaba entre Bullrich y Milei. No es que Bullrich podía coquetear permanentemente con Milei, porque están discutiendo el mismo electorado y los dos quieren ganar, y ahora es el enfrentamiento principal. Parece que se dieron cuenta de que finalmente el beneficiado en todo caso, si Milei crece, es Larreta,
Y si Bullrich recupera voto, el que pierde la reta en ese juego y le recupera los votos sacándoselo a Milei. Pero simplemente para cerrar con los economistas y después seguimos con el tema, ¿cuál sería el cisne negro desde el punto de vista económico el 13 de agosto? Para mí una elección buenísima de Massa puede ser un cisne negro. Eso puede jugar en contra del gobierno, porque están todos pensando... No, en contra del mercado, preguntaste vos. No, sí, en contra del... En contra de la bolsa, en contra de, sí, no, de no que sé si se estás les preguntando estabilice eso. todo, de que se les estabilice todo. Y no sé, porque Massa no sé qué versión de Massa tendríamos. Massa que le dice ñoqui a la cámpora o Massa que es amigo de Máximo, no lo sabemos. ¿Vos crees que si el gobierno hace una buena elección el 13 de agosto, Sí. a la semana siguiente va a tener mucha tensión cambiaria? Es que mi impresión es que Massa no va a poder sacarse de encima a Kicillof y no se va a poder sacar de encima a la cámpora. Si tiene Massa de 35 para arriba, yo arriesgo que eso le va a pegar un golpe a la bolsa. Massa en estos meses racionalizó el gasto, hizo una política de virtual desdoblamiento con el dólar soja cuando algunos le decían que le estaba dando un beneficio al campo concentrado. Si eso es algo contra el mercado, difícil. Yo lo que digo es, los precios ya lo tienen descontado hoy, el efecto de el pánico, entre muchas comillas, al peronismo. No es 2018-2019 cuando las paridades de los bonos estaban a la par, hoy valen 35 centavos por la mina de 100. Sí, alabar a Massa que te llevó la inflación donde está, realmente bueno. me parece una ceguera tal que Miguel, es indiscutible. No tiene ni sentido seguir conversando. 20.000 millones de dólares en un año, la peor sequía en 100 años, me parece, Sí, si claro. no incorporas eso en el análisis. Y Rusia y Ucrania, ¿por qué no Bueno. siguen echándole la culpa a Rusia? Porque no escuché alguna otra cosa más. No encontrar Por la favor. ligazón entre la aceleración inflacionaria favor. y el hecho de perder una cuarta parte de tus exportaciones. Eso es significa ver la mitad de la película. 150% de inflación. No, pero ya venía una Eso inercia, sí, ya venía una porque inercia. Macri también tuvo una sequía muy, muy mala, no sé si, pero no llegó a 150% de inflación. Como es. Y no lo voy a defender a Macri, pero te das cuenta la enorme diferencia, ¿no? Les agradezco a los dos, Pepe. Está claro ahí el planteo, ¿no? Que es un poco lo que muchos dicen. Si el gobierno sale muy bien desde el punto de vista electoral, se le va a complicar desde el punto de vista económico. Y si sale mal desde el punto de vista electoral, por ahí la situación económica con la expectativa de cambio se ancle un poquito, ¿no? Justo al revés de lo que pasó en agosto del 2019. Gracias a los dos, muy amables.